La oscuridad desciende sobre el campamento, la barda Edel se ha manchado por completo, y así, el escenario que conocía ha cambiado por completo. El evento importante más cercano ahora mismo es la batalla de subyugación de Lucy, la competencia de habilidades, la experiencia de nivel y las diversas habilidades únicas que se pueden obtener allí son de gran ayuda para avanzar a través del acto 4. Que el crecimiento de Taylor se haya retrasado significativamente es por encima de todo, una gran fuente de ansiedad. Y no puede aferrarse para siempre una línea a argumentar que ya se ha salido de control, pero el crecimiento de Taylor sigue sirviendo como una especie de seguro mínimo. Además, la batalla de subyugación de Lucy es un evento importante en donde Lucy también deja ir la carga que sentía hacia Glock dentro de su propio corazón. Pensó que si le preguntaba cómo se siente ahora mismo, podría captar el rumbo del escenario, pero por alguna razón, Lucy, que normalmente se quedaba como parte del paisaje de fondo, siempre dormitando, no ha aparecido en el campamento desde hace varios días. A ese ritmo, se pregunta si realmente estará todo bien, así como está. Se pregunta cuánto tiempo habrá pasado. No lo recuerda con claridad, pero definitivamente no fue un buen sueño. Una vez que termine los exámenes finales del semestre, comenzarán las vacaciones. Se pregunta si será por ese breve descanso. Lo recordó. Antes de llegar a ese lugar, solía tener sueños como ese todos los días. Volviendo a la historia, alguien pregunta si cree que su hermano se ve espectacularmente preocupado últimamente, respondiéndole la otra parte que sí. Dice que está bien, pero tiene un mal presentimiento. Parece normal a primera vista. Como siempre, lleva una vida ocupada, haciendo lo necesario para la vida en el campamento, trabaja como estudiante becado, asistiendo regularmente a clases y estudiando entre medias. Aún así, es solo su intuición, pero sintió que estaba cargando con mucho peso en el corazón. Tania comenta que está preocupada por su hermano, respondiéndole Hitz que él también está preocupado, aunque, para ser honesto, su preocupación es un poco diferente. Preguntándole Tania a qué se refiere, Hitz le cuenta que como sabe, las relaciones del superior Ed con la gente a su alrededor, se siente un poco complicado, respondiéndole Tania que es verdad, y comenta que al ver al superior Ed mentalmente debilitado de esa forma, no es algo que ocurra a menudo. De alguna manera, incluso pensó que podría parecer una oportunidad. La compensación podría volverse aún más feroz. Eso es lo que le preocupa. Y volviendo con Ed, Hanika le cuenta a Ed que cree que ahora puede manejar espíritus menores, preguntándole Ed si habla en serio, y le pregunta si su visión aún no sigue borrosa, pero Hanika le responde que se preocupa un poco que su maná se enrede, pero como está junto a su lado, quería intentarlo. De todas formas, pronto tiene que empezar a asistir a clases, ya que se acercan los exámenes. Comentando Ed que es cierto, Hanika comenta que entonces, comenzará. Y recitando un hechizo, nos cuentan que Hanika normalmente no recita cuando invoca espíritus menores. Como a pasar un tiempo, es necesario tener precaución. Ed sorprendido se pregunta si ese hechizo es, y vemos que habían invocado a Boogie, comentando que por fin lo han invocado. Pero al parecer, Hanika no había podido con la carga. Ed rápidamente sosteniéndola, le pregunta si se encuentra bien, pero Hanika sonrojándose, Ed le pregunta si lo puede oír, y le pide a Boogie que regrese por ahora. Hanika le cuenta a Ed que la carga de maná fue más pesada de lo que esperaba, así que, terminó entrando en pánico, pero Ed tomándole la temperatura comenta que es extraño, preguntando si la recuperación es más lenta de lo habitual, y también está ardiendo de fiebre, pero Hanika nerviosamente le responde que eso no es por el maná, eso lo que está, pero alguien interrumpiendo el ambiente comenta que lo sabía, pero verlo en persona aún se siente extraño. Y vemos que se trataba del Ortelle, quien irritada les decía que vino pensando que solo vería el rostro de Ed por una vez, pero incluso con su mente preparada, esa escena es un poco, pero cambiando de tema, le dice a Hanika que no puede creer que realmente haya construido una cabaña y se haya establecido. No tiene muchas ganas de escuchar una explicación de cómo ocurrió eso. Hanika, que aún no había recuperado la vista, pregunta si esa voz podría ser del Ortelle, respondiéndole que ha pasado mucho tiempo sin verla. Hanika con una leve sonrisa, le cuenta que Ed y ella decidieron vivir juntos.
Respondiéndole Lortelle algo irritada que más que vivir juntos, le pregunta si no sería más preciso decir que viven uno al lado de otro. Pero en realidad, ese día vino en parte para ver cómo estaba Ed, pero principalmente para dar información importante. Preguntándole Ed de qué se trata, Lortelle comenta que no sabe su situación financiera actual, pero le recomienda abastecerse ahora de libros de textos y suministros magitecnológicos para el próximo semestre. Ed comenta que comprar ahora puede ser más barato, pero ni siquiera han empezado las vacaciones. Pero Lortelle le cuenta que no es una cuestión de precio. Para cuando terminen las vacaciones, no podrá conseguir nada. Ahora que escuchó esa información importante junto con ella, Janica, ella también tiene bastante suerte. Pero Janica le responde que como vive con Ed, siempre está junto a su lado. No hace falta llamarlo suerte, pero aún así, le agradece. Ed nos comenta que Janica está actuando de forma extraña. Realmente no cede ni un centímetro cuando se trata de Lortelle. Claro, sigue siendo Lortelle, así que no perderá realmente la compostura ni se enfadará. Pero de pronto, Lortelle murmura que eso es irritante, y les dice que se retirará por ahora. Aún así, ese lugar es realmente agradable. El aire es limpio, el agua fluye suavemente, cree que entiende por qué Lucy le gusta tanto dormir en ese lugar. Nos cuentan que la vista de Janica aún no se ha recuperado por completo, pero definitivamente lo vio, la sonrisa de Lortelle. En otro lugar, alguien pregunta si está diciendo que la señorita Lortelle dejó una carta. Una criada le cuenta a Maya que dice que encontraría un sustituto para ella, y preguntó si consideraría cambiar de trabajo. Es una propuesta salarial. Maya comenta que no importa cuán poderosa sea la señorita Lortelle, que sea tan repentino, y nos comenta que 3 monedas de oro, definitivamente no es una suma pequeña. La criada comenta que ella ha trabajado en el Salón Opilis durante años. Por mucho que paguen por semana, no estaba intentando mirar. Incluso ella tuvo problemas para creer lo que veían sus ojos. Pero, está ofreciendo 3 monedas de oro por día. Maya nos comenta que no son mensuales, no son semanales, sino por días. Y la criada al lado suyo, le pregunta si acaso va a renunciar. Volviendo con Ed, de pronto alguien le pregunta si él es el señor Ed. Se presenta como un subordinado que actúa bajo las órdenes de la maestra interina del grupo mercader, Lortelle. Su título oficial es representante de ventas de la sucursal de Sylvanie del grupo mercader Elter, y la que está a su lado se llama Riena. Han venido a realizar una encuesta básica. Ed sorprendido comenta que no le digan qué, pero Dura le dice que no tomará mucho tiempo. La maestra interina del gremio dijo que en ese lugar, planea construir una villa vacacional. Dura comenta que es un honor conocer al señor Ed, respondiéndole que lo llame el señor una y otra vez se siente bastante incómodo. Después de todo, parece tener casi la misma edad. Preguntándole si de verdad es necesario usar un tono tan rígido. Dura comenta que en cualquier caso, él es alguien a quien su empleadora valora muchísimo, así que no estaría de más dejar una buena impresión. Además, no tiene muchas oportunidades de conocerlo en persona. A la maestra interina del gremio, Lortelle, no le gusta enviar empleados del grupo mercader a ese lugar. Ed le pregunta si hay alguna razón para eso, contándole Dura que ella es muy consciente de lo ridícula que se ve cada vez que se encuentra con él, incluso para sí misma. Cuando viene a ese lugar, actúa como una chica que vende flores. Pero frente a los empleados, la maestra interina del gremio es una mujer de sangre fría, como si hierro fundido corriera por sus venas en lugar de sangre. Ed comenta que habla con muy poco respeto de su empleadora, respondiéndole Dura que entre ellos, eso es un cumplido. En fin, si alguna vez hay algo relacionado con el trabajo que sea difícil preguntarle directamente a la maestra interna del grupo mercader, o algo que quisiera decir en privado, no tiene que dudar en buscarlo a él. Y entregándole una botella le cuenta que incluso en el mercado negro de Old Egg, necesitaría al menos una moneda de oro para conseguir ese licor destilado. El contenido del alcohol es bastante fuerte, así que le pide que tenga cuidado de no dejar que nadie con poca tolerancia siquiera lo toque. Si no es resistente al alcohol, lo dejará fuera de combate con un solo trago. Y le cuenta que Reina tomó un solo sorbo y quedó inconsciente durante toda la tarde, pidiéndole que no hable tan a la ligera de los momentos vergonzosos de otra persona. Ed le dice que lo está sobreestimando, pero Dunn responde que más bien él se está subestimando, dejando a Ed confundido. Trasladándonos a la tienda General Claven, Ed comenta que según Lortelle, debería abastecerse ahora de libros y materiales escolares. Ya puede fabricar la mayoría de las cosas a mano,
así que buscará principalmente consumibles. Pero antes de eso, pregunta qué está haciendo. Anís está suspirando, le cuenta que ella también vino a comprar algunas cosas, pero no esperaba encontrarlo en ese lugar. Últimamente no ha ido mucho al laboratorio, preguntándole si ha estado ocupado. También escucho lo de Janica. Al parecer ha estado muy enferma. Sinceramente, se sorprendió cuando de repente dijo que se mudaría al campamento, pero parecía que se estaba adaptando bien, y luego enfermó, y ahora es él quien está entendiendo bastante bien su situación, así que le explicó todo correctamente a la profesora Claire, y le dice que termine primero lo que tenga que hacer y luego regrese. Aunque Palmallero el superior se encarguen de las cosas de forma brusca, el trabajo de la Plaza Fine estará bien, y además ahora tiene una beca, así que su vida academia también será más llevadera. Ed, escuchando tremenda Biblia, le da las gracias, respondiéndole a Anís que entonces ella se irá, pero termina tropezando con un escritorio, y al ver que se le caía su bolsa, rápidamente Ed la atrapa, y le pide que tenga cuidado, ya que casi se le cae, y sorprendido, se pregunta si esas son papas brotadas, manzanas llenas de gusanos, y la espinaca si parece recién cosechada, y porque el pan está tan ennegrecido, pero suspirando comenta que no importa. Anís le dice que puede mirar, no hay nada especial ahí dentro de todos modos. ¿Por qué debería importarle impresionarlo de todos modos? ¿Por qué tendría que preocuparse? Si ser pobre es un crimen, ¿qué tiene de malo mostrar algo tan miserable? Sinceramente, le pregunta si tiene alguna razón para ganar su favor, si acaso están hablando de algo romántico, y de caída comenta que la maten, comentándole que se disculpa por eso. Nos cuentan que Anís es famosa por ser una plebeya más aristocrática que la mayoría de los nobles. Sin embargo, su familia cayó en la ruina justo después de su ingreso, así que paga su matrícula trabajando como asistente estudiantil. Esperaba que las cosas fueran difíciles hasta cierto punto, pero no pensó que su dieta sería peor que la suya viviendo en el campamento. Dando gracias por la comida, nos cuenta que ese bocadillo fue comprado por Anís. Al parecer, consiguió una membresía anual de la panadería de Clara. Siente que es algo que no necesitaba saber. Anís le cuenta a Ed que un nuevo profesor llegará la próxima semana como reemplazo de profesor Glass, así que vino a comprar materiales escolares antes de que se agoten. Ahora que lo piensa, él también compró bastantes suministros, respondiéndole Ed que no es nada especial, contándole que escuchó un rumor de que los precios subirían pronto. Anís le responde que es verdad, contándole que revisa los precios todos los días, y siente que han subido alrededor de un 10% en comparación con el mes pasado, preguntándole Ed si de verdad revisa todos los días. Anís le pregunta si acaso está diciendo que es patética, respondiéndole Ed que no, es extraño decirlo, pero son bastante parecidos. Y nos cuenta que si se enfermaba siquiera una vez, no podía trabajar como estudiante becada, y entonces la matrícula y las tarifas del dormitorio se cortarían por completo. Probablemente está acostumbrada a caminar sobre hielo delgado todos los días, y ha salido muchas veces incluso estando enferma. Para los demás, sobrevivir no significa necesariamente construir una cabaña en el bosque y enfrentar escenarios como para él. Para Anís, esa academia es su bosque. Anís, con una leve sonrisa, dándole las gracias, comenta que sinceramente, pensó lo mismo cuando lo conoció por primera vez. Como sea, debería apresurarse a comprar lo que necesita antes de que los precios suban aún más. Y por cierto, si alguien puede manipular el mercado a esa escala, probablemente sea el grupo Mercader Elter. Pero si eso continúa así, definitivamente chocarán con el consejo estudiantil. Ya están obteniendo ganancias, no entiende por qué llegarían tan lejos. Bueno, seguramente hay una razón. La maestra interna del grupo Lortelle es mucho más inteligente y considerada que ella, y retirándose, le agradece por la información. Ed nos comenta que él también tiene curiosidad, porque el grupo Mercader Elter elevó de repente los precios de los suministros escolares que provee a la academia. Cuando surge una pregunta, la forma más fiable de encontrar la respuesta es, pregúntale directamente a la persona. Y llegando a su campamento, alguien comenta que el licor destilado de Clentre no es precisamente un gran regalo. Dun, si vas a malversar fondos logísticos para traer alcohol, al menos debería haber traído vino. Que sea claro no significa que sepa bien, tratándose obviamente del Lortelle. Ed le cuenta que es un regalo que recibió, preguntándole por qué le molesta, respondiéndole Lortelle que en cierto modo, también es un regalo suyo.
Dun tiende a malversar fondos logísticos y traer bienes no relacionados como esos. Parece que cree que ella no lo sabe. Ed le pregunta que entonces por qué finge que no lo sabe. Respondiéndole Lord Telle que es porque así es como atacas cuando se confían. Le cuenta que es un mal hábito suyo. Si va a confiar en alguien, aún así debería mantenerlo con una correa. Aunque llamarlo trato especial es un poco vergonzoso, no podía exactamente poner un grillete en él. Así que, le pregunta qué le parece si sostienen la correa del otro, si él también tiene cosas que le causan curiosidad. Trasladándonos al edificio de profesores, Ed nos cuenta que está un poco lejos para un paseo nocturno, pero antes de darse cuenta, la había seguido hasta el edificio de profesores. Sin nadie alrededor, es un buen lugar para hablar, y le dice a Lord Telle que está usando una táctica bastante clásica y obvia para alguien como ella. Y recordando la vez que le había recomendado comprar suministros antes de las vacaciones, le pregunta si planea monopolizar todos los suministros escolares. Lord Telle le responde que más o menos sí. Sinceramente, es la única en esa isla que puede controlar libremente los precios y las cantidades de los objetos. No pensó que le interesaría los asuntos internos del grupo mercader. Preguntándole a Ed si estaba preocupado por ella, respondiéndole Ed que bueno, pero Lord Telle algo decepcionada comenta que normalmente diría algo educado como que estaba preocupado, respondiéndole Ed que algo así, estaba un poco preocupado por ella. Y mirándose mutuamente, Lord Telle le pregunta si entonces quiere intentar un intercambio de debilidades. Ed le pregunta cuál es su intención, respondiéndole Lord Telle si no le había comentado que deberían sostener la correa del otro. Si le dice su debilidad, ella le dirá por qué está monopolizando los suministros. Ed, murmurando sobre una debilidad, le dice que le preguntó una vez si alguna vez había matado a alguien. Lord Telle comenta que ya ha pasado un año, pero le pregunta por qué ahora lo menciona. Respondiéndole Ed que le mintió, le cuenta que ha matado personas en el pasado, a tantas que ni siquiera podría contarlas. Créelo o no, eso depende de ella. Pero, él estaba en un campo de batalla extranjero muy lejano. Cuando te revuelcas en un lugar así, ves morir a personas a tu alrededor todo el tiempo. Entre ellas, siempre hay una persona que deseas desesperadamente salvar, especialmente aquellas a las que te encariñaste, con las que interactuaste mucho, compañeros. Al principio, aprieta los dientes e intenta salvarlos. Incluso sabiendo que te desplomarás por el agotamiento en el camino, aún así cargas a los heridos de gravedad sobre tu espalda y corres directo a través del campo de batalla, sostienes en tus brazos a un camarada moribundo y lloras desconsoladamente mientras presencias sus últimos momentos. Pero luego, te detienes, porque estás demasiado ocupado intentando sobrevivir tú mismo. Al principio, eso te destroza emocionalmente, pero una vez que sigues lanzándote a la batalla solo para proteger tu propia vida, incluso las muertes de personas cercanas comienzan a perder impacto. Cuando te mantiene alerta, embriagado por el instinto de supervivencia, lo único que llena tu mente es sobrevivir. Pero una vez que abandonas el campo de batalla, y te encuentras en una situación como la actual, donde nadie intenta hacerte daño, y sucede que salvas a alguien, aunque sea una sola vez, la única pregunta que te obligaste a ignorar, comienza a llenar tu mente. Si no me hubiera dado la vuelta, tal vez podría haberlo salvado. Él los mató a todos. Así que llego a una conclusión hace mucho tiempo, contándonos que eran figuras clave del escenario, que podían influir en las cosas, usó todo tipo de razones para engañarse incluso a sí mismo, pero al final, decidió que nunca se convertiría en compañero de nadie. Últimamente, había olvidado esa determinación. Supone que eso significa que se ha vuelto insensible. Esa es su debilidad. Lord Telle comenta que entonces debería responder como prometió. Le pregunta si tenía curiosidad por saber por qué está comprando suministros escolares y libros, contándole que recibió un informe de que una rata se ha infiltrado en el gremio. Eso es parte del proceso para sacarla a la luz. Durante los últimos días, los números de inventario de suministros y libros no han cuadrado. Alguien está desviando mercancía. Ed le pregunta si no es ese tipo Dun. Había dicho que incluso compró licor con fondos malversados. Respondiéndole Lord Telle que la ambición de Dun es pequeña. Solo sabe de lujos insignificantes, recortando ganancias de la misma forma cada vez. Cree que hay alguien mucho más malicioso que Dun. Una vez que los precios suban, intentará vender primero y huir, y ahí es cuando atrapará a la rata. Probablemente termine matando a alguien otra vez. Ya habían hablado de eso anteriormente. Nunca ha matado directamente a nadie, pero,
si no logra salvar a alguien cuenta como matar, como él cree, entonces ella también ha matado a muchas personas, porque es alguien que le da la espalda a las personas y juzga solo por los números en un libro contable, la hija dorada. Pero, pregunta si todo el mundo no es así. Un comerciante que compró los padres biológicos de una niña para reconocer su talento y adoptarla como su propia hija. Padres pobres que sobrevivían con pan podrido en los barrios marginales, comprado con dinero mendigado durante todo el día. Al final, sin siquiera darse cuenta de que serían silenciados para siempre, vendieron a su hija. Todos ellos fueron cómplices. Y le pregunta si sabe cuánto dinero recibieron sus padres cuando la vendieron. 3 monedas de oro. Parece que fue ayer cuando la vendieron por 3 monedas de oro, y ahora es alguien que puede ofrecer 3 monedas de oro por día, solo para reclutar a alguien que le agrada, preguntando si no es curioso. Pero Ed le dice que aún así, 3 monedas de oro al día suena excesivo, respondiéndole Lord Telle que tal vez, pero no importa si se niega. Lidiar con la rata escondida en el gremio y mantener bajo control a Dunn que siempre está pensando en traición, nada de eso le molesta, porque no espera nada de nadie, y tampoco confía en nadie, y le pregunta si sabe por qué, respondiéndole Ed que es porque no quiere decepcionarla. Lord Telle le responde que sí, por eso siempre está sola también, esa es su debilidad. Ed comenta que desde el principio, pidió que hiciera tiempo para un paseo nocturno pero Lord Telle le dice que ella también tiene oídos, y puede oír un poco más lejos y más ampliamente que la gente común, y nos cuentan que parecía que había escuchado rumores últimamente, que él se había deprimido, que su energía parecía agotada. Lord Telle comenta que dicen que las familias nobles intercambian debilidades como parte del ritual matrimonial. Conocer las debilidades del otro fortalece el vínculo, aparentemente, y le pregunta si la academia por la noche se siente tan silenciosa. Un hogar que normalmente está lleno de gente se vuelve vacío, haciendo que sienta que es el único que queda en el mundo. Se siente así incluso durante el día, pero, a veces, necesita esa sensación. Y le pregunta si él también lo sabe. A veces ese tipo de soledades, respondiéndole Ed que es reconfortante. Lord Telle comenta si no se lo había dicho. Son del mismo tipo. A la mañana siguiente, Maya disculpándose con Lord Telle, le dice que sinceramente, una suma tan grande la beneficiaría pero, se enorgullece de trabajar en el Salón Opilis. Por supuesto, no siempre reciben un trato justo. Hay momentos en los que está insatisfecha, momentos en los que está agotada, pero aún así, quiere seguir siendo responsable de ese lugar. Lord Telle comenta que ofrecer 3 monedas de oro por día fue Hades incluso desde su perspectiva, así que realmente duele. Preguntando si puede dar devolución al trabajo medirse realmente con dinero. Entonces, le pregunta qué le parece un acuerdo de trabajo secundario. Maya le pregunta a qué se refiere con eso, respondiéndole Lord Telle que escuchó que ha estado dedicando tiempo a cuidar de Janika últimamente. De esa manera, vendría periódicamente a encargarse de las cosas. Puede pasar cuando esté libre, encargarse del trabajo y marcharse, quizás 2 veces por semana. Preguntándole si no funcionaría así, Maya le responde que sí es solo eso, dándole Lord Telle las gracias. Maya comenta en cuanto a las condiciones, pero Lord Telle le dice que ya tiene el contrato, solo tiene que firmarlo y está listo. Entonces, le pide que se encargue de su villa y el campamento alrededor a partir de ahora, respondiéndole Maya confundida que entonces se verán en el campamento. Entonces, un trabajo secundario por 1 moneda de oro, el contrato había sido preparado desde el principio. La acaba de engañar. Ed nos cuenta que se había hundido en la melancolía recordando viejos recuerdos solo por unos días, pero al ver a otros vivir sus vidas ocupadas, lo devuelve a la realidad. La vida en la academia no se detiene, así que decidió no deprimirse más, o más bien, no tiene tiempo para hacerlo. Los exámenes finales están cerca, y todavía necesita terminar su bastón. Después las vacaciones que llegarán pronto, preparará todo lo que pueda antes de eso. El escenario cambiando, pero pasando con Tanya, esta comenta que ha pasado un tiempo. La carta de su padre dice que muchos estudiantes regresaron a sus hogares familiares durante las vacaciones para descansar. Ella también debería volver a casa por un tiempo y luego regresar a Sylvania. Y si es posible, traer a Ed con ella también. Tiene que enfrentarlo. Su criada, notando su expresión, comenta que se ve muy cansada, respondiéndole Tanya que se encuentra bien. Y nos cuenta que su cabeza ya estaba doliendo porque el grupo mercader Elter ha estado intentando cruzar la línea últimamente y ahora encima la carta de su padre. A la mañana siguiente,
Tania comenta que le duele la cabeza, y al abrir la puerta, de pronto se topa con Lucy, y ambas retrocediendo, Tania dándole los buenos días, le pregunta si hay algo que quisiera decirle por casualidad, respondiéndole Lucy algo apenada, que se disculpa por lo de la otra vez, la malentendió, respondiéndole Tania que no es nada, ya se disculpó anteriormente, no hay necesidad de hacerlo otra vez, y le pregunta si el clima no ha estado bien últimamente, es perfecto para tomar siestas, preguntándole si iba a ir otra vez al campamento de su hermano. Pero Lucy le cuenta que en realidad no ha ido mucho últimamente. Tania sorprendida le pregunta el por qué. Lucy le cuenta que si duerme la siesta en otro lugar, es incómodo. El dobladillo de su falda se ensucia, el polvo se pega y su cabello se desordena todo. No se ve muy presentable. Tania y su sirvienta conmocionadas se preguntan si Lucy se está preocupando por los que otros piensan de ella. La criada comenta que aún es útil, pero ella definitivamente es. Y mientras Lucy comentaba que estaba pensando ir al campamento o algo así, ya que ha pasado mucho tiempo, y tiene ganas de ir, la sirvienta nos siguen contando que es una doncella, y de pronto, le dice a Lucy que no tiene que preocuparse. Ella es hermosa tal como es, pero al día siguiente, con toda seguridad, como sirvienta mayor, apostando toda su carrera, la arreglará de la forma más encantadora posible, y nos explican que esta sirvienta su deber principal es cuidar de los estudiantes, y su deber secundario, asesoría romántica. Volviendo con Ed, vemos que a su alrededor, se empieza a formar un aura siniestra, siendo la responsable Hanika, y comenta que de verdad Lord Telle hizo construir una villa, justo en ese lugar, pero de pronto, vemos que Ed acumulaba mucho poder mágico, logrando invocar a Merilda, y le pregunta qué le parece. Ed comenta que ahora invocarla en forma humana no supone ninguna carga, respondiéndole Merilda que sin duda, y nos cuentan que lo que había fabricado Ed es un bastón de árbol de milenario alcanzado por un rayo, un bastón fabricado a partir de una rama desprendida de un árbol que vivió más de 1000 años y fue alcanzado por un rayo, tratado con diversos procesos mágicos para asistir eficientemente la resonancia espiritual. Hanika le dice a Ed que hacer ese bastón fue la decisión correcta. Es la primera vez que ve un bastón hecho usando ingeniería mágica, pero Ed le pregunta si quiere intentar usarlo ella también. Su condición aún no es la mejor, así que no sabe si podrá probarlo adecuadamente. Hanika, concentrando su maná, sorprendida, comenta que eso no es solo buena eficiencia de maná, se siente como si el maná fluyera de forma natural por su cuerpo. Ed le cuenta que tiene una resonancia alta, así que quizás por eso lo siente con más fuerza, respondiéndole Hanika que sí, y comenta que con eso, la magia espiritual será mucho más fuerte. Es increíble, así que por eso la ingeniería mágica es tan importante, y le dice a Ed que se lo devuelve, pero este le responde que no, contándole que es suyo. Lo hizo para ella desde el principio, ha dependido mucho de ella, y se disculpa por siempre decirlo solo con palabras. Hanika comenta que aún así, le pregunta si no sería mejor que él lo usara, respondiéndole Ed que de todos modos va a ser otro idéntico, así que no tiene que preocuparse demasiado. De pronto, Hanika le pregunta si va a hacer el mismo bastón, entonces estarán a juego, lo comprende, diciéndole que lo atesorará mucho, dándole las gracias. Ed, algo sorprendido, nos comenta que sin duda, hacer el bastón fue la decisión correcta. Trasladándonos a la plaza del consejo estudiantil, Ed nos cuenta que ha comenzado el periodo de exámenes finales. Dependiendo de la materia, normalmente debes preocuparte tanto por el examen escrito como por el práctico, pero eso solo aplica para los rangos medio altos. Los exámenes espirituales tienen un máximo de 100 puntos, pero los prácticos no tienen límite superior, así que los estudiantes de más alto nivel aplastan a todos con puntuaciones prácticas abrumadoras. El mejor de primer año, Wade, es igual, y la mejor de segundo año, Lucy, ni se diga. Al final, para quedar primero, hay que sobresalir en el examen práctico, y la mejor estudiante de su tercer año es Hanika. Se pregunta si podrá superar su puntuación práctica. Escuchó que ese examen incluso incluye duelos simulados con los profesores, pero al menos que sea alguien como Lucy o Hanika, no hay forma de que un estudiante pueda enfrentarse a un profesor. Aún así, el primer lugar obtiene excepción total de matrícula. Incluso con la beca académica y el acuerdo con Lord Telle trayendo dinero, las cosas siguen siendo ajustadas. Antes, estaba demasiado atrás en habilidad como para siquiera soñar con el primer lugar, pero ahora las cosas son diferentes. Sí, va a intentarlo.
será el primer lugar en todo el grado. Trasladándonos al salón del consejo estudiantil, esta estudiante le dice a Ed que la presidenta lo estaba esperando, dándole Ed las gracias por guiarlo. Y al entrar, el estudiante comenta que de verdad es famoso ahora. Volviendo con la carta, vemos nuevamente que decía que con las primeras vacaciones acercándose, de repente se encontró deseando volver a ver su rostro después de tanto tiempo. Tanya debería volver a casa, a descansar un poco y luego regresar a Sylvania. Y su padre sabe que Ed está vivo. Si es posible, trae a Ed a casa con ella también. Su reputación dentro de la academia es buena, sus habilidades mágicas ha mejorado, y se ha vuelto diligente. Así que ya no perseguirá el asunto de haber insultado a su Alteza la princesa. Desea aceptar a Ed nuevamente en la familia Rotaylor. Como familia, y como su padre, quiere darle una última oportunidad. Dile que desde que perdió a Arwen, nunca quiere repetir la misma historia otra vez. Si él lo desea, las puertas de la familia Rotaylor están abiertas. Tanya le cuenta a Ed que ha pasado un tiempo desde la última carta de su padre. Ya que padre ha perdonado al hermano Ed, dice que es momento de volver a la familia y hablar las cosas adecuadamente, respondiéndole Ed que es una ocasión feliz. Tanya comenta que con solo ver su expresión, puede decir que no lo cree, y nos cuentan que a un noble caído que fue expulsado se le ha dado una oportunidad de reintegración. Eso debería decir algo bueno, pero su padre intentó asesinar a su hermano, y ahora, de repente le ofrece reintegración. Cualquiera puede ver que eso es una trampa, y le dice a Ed que irá sola y hablará con su padre, pero Ed interrumpiéndola le dice que no, volverán juntos a la mansión esas vacaciones. Él estará bien, tiene sus propias intenciones. Una historia que ahora se ha convertido en parte de los libros de historia, de cuando el Imperio Clough aún se encontraba en guerra contra la raza de bestias. Al final, el ejército avanzó hasta las mismas puertas de la capital imperial. En aquella situación desesperada, un héroe que lideró la guerra desde la primera línea de las fuerzas del Imperio de Clough y hasta el final, Obel Forceus. Y ayudándolo estaban tres jóvenes magos, el buscador Glast, el senador Helan, y el forajido, Kaleid. El forajido, que se había ido desvaneciendo en las páginas finales de la historia, ha regresado a la Academia Sylvania. Se preguntan por qué volvió a la enseñanza una vez más. Pasando con Clarice, esta le dice a Kaleid que los exámenes de fin de periodo son de 3 días. Se supone que debe finalizar y entregar pronto los criterios de evaluación del examen práctico. Respondiéndole Kaleid indiferente que haga lo que sea y lo entregue. Clarice le dice que es una evaluación de fin de semestre, en la que participan todos los estudiantes asignados. Pero Kaleid le dice nuevamente que solo invente algo adecuado en su laboratorio y lo entregue. Es mejor que el profesor supervisor se entrometa en todo de todos modos. Respondiéndole Clarice abatida que está bien. Kaleid se pregunta por qué aceptó como si estuviera poseído cuando le pidieron cubrir la vacante de Glast. Bueno, realmente ya no importa. Volviendo con Ed, Maya le pregunta qué lo trae por ese lugar, preguntándole Ed si estaría bien si entra un momento al salón Opilis. Maya le cuenta que normalmente no, pero como es él, confía mucho en él. Si le dice su propósito, puede permitirlo a su discreción. Ed nos cuenta que explicó su propósito de forma directa, sin intentar ocultarlo. La razón por la que vino al salón Opilis fue para prepararse ante un peligro inminente, el peligro de regresar a la mansión Rotaylor. Incluso dentro de la academia, ya ha sido asesinado por él una vez. Para ser honesto, parte de él quiere movilizar todo lo que tiene y eliminarlo de inmediato. Pero si ataca primero a alguien con el respaldo total de la familia imperial sería marcado como un traidor. Originalmente, acorralarlo era el papel de la princesa Peonia en el escenario. Usando su autoridad imperial y su perspicacia, la princesa Phoenia expone su verdadera naturaleza ante el mundo. Ella crea la justificación para purgarlo, al hombre que sacrificó humanos y realiza investigaciones prohibidas mediante contratos con dioses malignos. Pero ahora, no está haciendo ningún movimiento. Ni siquiera llegó a convertirse en presidenta del consejo estudiantil, así que no hay posibilidad de que se enfrente a la familia Rotaylor en el futuro. Eso significa que debe traer a la justificación él mismo, y la forma más segura de hacerlo es infiltrándose en la mansión e investigar directamente. Pero si entra sin precaución, no tiene idea de cuánto, dónde o cómo podría tener una muerte repentina y absurda. Ese lugar es su territorio, tiene todo perfectamente controlado, todo gira en torno a Crepin Rotaylor, y nos comenta que ya ha estado caminando bastante tiempo. De pronto,
Maya le pregunta si cuando comience el periodo de exámenes, suspenderá el trabajo del campamento por un tiempo, respondiéndole Ed que al menos se encargará de lo básico, y se pregunta qué está pasando. Maya no es del tipo que saca temas primero. Ese es claramente un pasillo de servicio. Incluso para él, su presencia se siente antinatural. Se pregunta si podría ser, aunque tenga que desviarse un poco mientras hablan con naturalidad, ella está eligiendo una ruta discreta para que no llame la atención cuando lo escorte fuera. Maya, pidiéndole que tenga cuidado al subir, Ed nos comenta que tal como se esperaría de la consideración de la sirvienta jefa, pero, y le pregunta a Maya si no van un poco lento. Respondiéndole está algo nerviosa que se le ha ocurrido una pregunta muy importante, preguntándole Ed qué sucede. Maya le cuenta que es extremadamente difícil expresarlo con palabras, preguntándole si podría darle un momento para pensarlo, y sobre eso, pero mirando el pasillo, vemos que su compañera le daba una señal. Maya girando hacia Ed, le responde que no importa, lo explicará adecuadamente en otra ocasión, pidiéndole que atienda sus asuntos. Ed nos comenta que decidió escribir una respuesta a su padre a través de Tania, diciéndole que le agradece profundamente por conceder una nueva oportunidad a alguien que fue expulsado. Con solo pensar en su gracia, se le llenan los ojos de lágrimas. Desde su expulsión, ha reflexionado sobre sus pecados, y ha trabajado constantemente para convertirse en una mejor persona. Ha construido conexiones dignas de un Rod Taylor. Desea demostrar su capacidad ante él y presentarle camaradas que se han vuelto muy queridos para él. Ed nos sigue contando que a cuanto a quien era la persona más confiable, no había necesidad siquiera de explicarlo, dándonos cuenta que todo este tiempo se dirigía a la habitación de Lucy, y asomándose, Lucy tímidamente lo saluda con un hola. Maya comenta que como siempre, estaba en su habitación sin molestarse en vestirse apropiadamente, y Ed comenta que últimamente no ha estado viniendo mucho al campamento, preguntándole a Lucy si está muy ocupada. Lucy respondiéndole que no, Ed comenta que es completamente diferente a cómo es en el campamento. Es inesperado, se sorprendió por lo bien que le queda. De pronto, Maya le dice a Ed que había dicho que tenía un asunto, preguntándole qué era. Y recordando a lo que venía, le dice a Lucy que cuando termine los exámenes y comiencen las vacaciones, le pide que vaya a la mansión de su familia con él. Van a presentarse juntos con su padre. Y como era de esperar, Ed aún no sabía el peso de sus palabras. Un tiempo después, Ed comenta que eso sonó un poco extraño. Explicará bien el contexto. Como dijo, desde su perspectiva, ese es un viaje en el que está arriesgando su vida. Tendrán que ir hasta el territorio del ducado de Rod Taylor, y tomará mucho tiempo, sí que no está pidiendo ayuda gratis. Eso es algo que solo puede decir porque realmente confía en ella. Tiene la intención de derrocar a Crepin de su posición. Lo sabe, es parricido, y es traición, pero ya no tiene intención de dejarlo como patriarca de la familia. Lucy le pregunta si eso es por su venganza, y ambos en silencio. Ed le responde que no, es supervivencia. Una vez que derroque al padre que intentó matarlo, Tania podría convertirse en la siguiente líder de familia, pero en cualquier forma, se convertirá en el hijo mayor de la casa ducal más grande del continente, una posición que nadie puede tocar fácilmente. Desde esa posición, hará todo lo que pueda por ella, pidiéndole que invierta en él. Lucy, guardando silencio, le responde que ella no invierte en cosas así, ya lo sabe, pero en realidad no le importa el poder, respondiéndole que comprende. Pero Lucy le pregunta si entonces, ¿qué es lo que a ella le importa exactamente? Él lo sabe exactamente, si ella realmente cumplió la promesa que le hizo a ese anciano. Pregunta si la crisis de la que le advirtió ya pasó de verdad, si realmente cumplió su promesa. Pregunta porque se supone que debería vivir ahora. Como había dicho, no le importa el poder. Si lo ayuda, será solo porque quiere ayudarlo. No habrá ninguna otra razón. Aún así, no puede ser por nada. Preguntándole Ed qué es lo que quiere. Lucy le cuenta que lo que más le asusta es cumplir todas las promesas que le hizo a ese anciano y luego enfrentar el vacío que viene después de soltar todas las cargas. Quiere que le ayude a no ser consumida por ese vacío. Ed preguntándoles exactamente cómo, Lucy le pide que la ayude a encontrar la razón de su vida. Ed nos cuenta que el peso de esas palabras es grande y solemne. Su expresión es la misma de siempre, no llora ni sonríe. Se pregunta qué tipo de expresión aparecería si no acepta tomar su dedo, y tomando una decisión.
sostiene su dedo. Y Lucy procede a darle un abrazo. Ed nos comenta que no hay forma de saber qué significa eso para Lucy, ni cuánto peso tiene, pero permaneció en silencio durante mucho tiempo. En otra escena, Ed le dice a Hanika que ahora son rivales. Hanika confundida le pregunta por qué lo son, respondiéndole Ed que no es que lo diga tan en serio, solo dice que esa vez también va por el primer lugar del grado, y nos cuenta que desde el momento en que abrió los ojos en ese mundo, su objetivo fue graduarse de la academia de forma segura. Para lograrlo, necesitaba una cantidad enorme para la matrícula. Con la beca de la Fundación Glock y el dinero que ganó gracias a su trabajo con Norteye, apenas logró mantenerse en la escuela, pero no es seguro que pueda resistir hasta graduarse. Pero si logra volverse el primer lugar del grado, la matrícula quedará completamente exenta. En el pasado le faltaba capacidad, así que ser el primer lugar no era más que un sueño, pero ahora, entre los de tercer año, todos están más o menos al mismo nivel, por debajo de Hanika, en todos modos. En artes espirituales, Hanika es aplastante, pero en materias que dependen de la memorización con historia e ingeniería mágica, tiene una ligera ventaja. Hanika le dice a Ed que no le va a entregar el primer lugar tan fácilmente, y así, la evaluación de fin de periodo ha comenzado. Un tiempo después, evaluación de fin de periodo, día 1, examen escrito de estudios elementales completos. Anis comenta que el profesor Kaleid reemplazó al profesor Glass, pero al final, ese es el resultado. La profesora Clarice encargándose sola de todas las preguntas y evaluaciones del examen escrito durante 3 días seguidos. Ed le pregunta qué hay de él, respondiéndole a Anis que así quedó Clevius después del examen escrito. De pronto, alguien le pregunta a Clevius cuánto tiempo más va a quedarse desplomado, y vemos que se trataba de Elvira. Anis le pregunta qué la trae a ese lugar, respondiéndole Elvira que quería que revisara la teoría detrás del reactivo de resistencia elemental que desarrolló. Pensó que preguntar a profesores del departamento de magia sería lo más preciso. Anis le cuenta que eligió el peor momento. La profesora asistente Clarice ahora mismo está muerta en vida. De pronto, Clevius murmura que está acabado, va a perder el primer puesto, y le pregunta a Ed si él también cree que es patético, diciéndole a Elvira que deje de quejarse, y le pregunta qué clase de actitud es esa hacia una superior. Anis le dice a Ed que parece que le fue bien en el examen, ya que se ve relajado, respondiéndole Ed que le fue razonablemente bien, y nos cuenta que no ha dejado de estudiar para los exámenes escritos desde que se inscribió. Ahora que tiene un hogar y una vida más estable, es natural que pueda rendir de forma constante. Según las puntuaciones hasta ahora, Hanika mantiene una ligera ventaja. Si va a apuntar al primer puesto del año con las materias restantes, el punto decisivo es el examen práctico de estudios elementales. Según el plan de estudios, el examen práctico de ese semestre es un combate de práctica con un profesor. Eso haría que su oponente fuera la profesora asistente Clarice, pero el problema es, y pregunta si realmente podrá realizar apropiadamente el examen práctico, respondiéndole a Anis que será difícil. Probablemente otro profesor tendrá que ayudar. Y de pronto, vemos que Kaleid había entrado al aula, y llamando a Clarice, comenta que acaba de recibir un sermón del decano y vino directo a ese lugar. Preguntó cómo era posible que todo, desde las directrices de los exámenes hasta las principales tareas de supervisión, se reportara bajo el nombre de la profesora más joven. Preguntó qué es exactamente lo que él hace, solo porque es el decano. Clarice disculpándose, Kaleid le dice que si le pagan, debería hacer bien su trabajo, y le pregunta si el examen práctico es el día siguiente, respondiéndole Clarice que sí. Kaleid le dice que entonces duerma un poco. Él se encargará del examen práctico. Entonces, y llamando a Ed, con una leve sonrisa, le pregunta si quiere un enfrentamiento con él. Al día siguiente, un estudiante comenta que hay bastante gente, considerando que ni siquiera es un ejército de combate conjunto. Su compañero señalando hacia una dirección comenta que dice que el nuevo profesor Kaleid peleará con ese Ed Ro Taylor de tercer año. Incluso la presidenta del consejo estudiantil vino en persona, respondiéndole su compañero que tiene razón. Incluso el secretario jefe Hitz y el jefe de operaciones White están en ese lugar. Tania nos comenta que no espera que su hermano gane, excepto por la superior Lucy. Por muy talentoso que sea un estudiante, no puede vencer a un profesor, mucho menos a Kaleid, el héroe de guerra. La razón por la que se tomó el tiempo de venir a ver ese examen en persona, es porque su hermano,
que pronto regresará a la mansión familiar por vacaciones, podría salir herido. Otro apodo del héroe de guerra, el profesor Kaleid pero rabioso, iniciando así el enfrentamiento. Kaleid comenta que su potencia de fuego es mejor de lo que esperaba, y murmurando unas palabras, Ed dándose cuenta, nos comenta que está conjurando. Entonces no es magia básica, activando Kaleid su magia de rayo intermedia, destello, cegando a todos en el lugar, y acercándose a Ed, le dice que tuvo una buena reacción, atacándolo con magia de impacto básica, oleada de maná, pero Ed se defiende con su magia de defensa básica, y lo contraataca, con su magia de fuego básica, ignición. Kaleid comenta que su dominio de la magia básica es impresionante, y sorprendido, comenta que obstruye la visión con ignición. Recibiendo el ataque de Ed, explosión de un punto, Kaleid le dice que es un buen estudiante, imita lo que ve de inmediato. Le pregunta si es el tipo que repasa lo que aprende al instante, entonces pasarán a la aplicación, fusionando bala de agua y ignición, y le dice a Ed que van a acelerar el ritmo. Ed nos comenta que vapor creando al mezclar agua y fuego, un entorno familiar. Ahora sigue, y notando su presencia, rápidamente le lanza un ataque, pero al parecer había atacado un fragmento de hielo. Kaleid apareciendo detrás de Ed, rápidamente lo contraataca con su mismo hechizo, y le dice que sus reacciones son rápidas, pero está pensando demasiado, será mejor que no se confíe. Ed nos comenta que incluso si despeja el campo con cuchillas de viento, vuelve a llenarse. Su capacidad de maná es aplastantemente superior. Entonces, se pregunta si solo necesita encontrar el verdadero Kaleid entre ellos. No, todos son señuelos. El verdadero debe estar moviéndose en silencio detrás de los muñecos, apuntando hacia él. En ese caso, y vemos cómo activa su magia básica Aspectual, ensamblaje forzado, pero antes de terminar el hechizo, es atacado con una cuchilla de viento. Kaleid le pregunta qué está haciendo exactamente ahora mismo. No le diga que estaba restringiéndose conscientemente a usar solo magia elemental, respondiéndole Ed que por supuesto, después de todo, es un examen de estudios elementales. Kaleid le responde que es divertido. Él nunca evalúa solo la habilidad con magia elemental para empezar. Ed le pregunta si eso es aceptable, preguntándole Kaleid si se preocupa por hacerle daño, respondiéndole Ed que no, porque es un examen de estudio elementales. Kaleid le dice que los estudios elementales son la base de toda la magia de combate, no solo usar magia elemental por sí solas, sino integrarla de forma armoniosa con varias otras disciplinas mágicas, eso también es un pilar crucial de los estudios elementales, respondiéndole Ed que comprende. Kaleid comenta que eso probablemente es lo que Glasta habría dicho, pero él es diferente, y le dice que use cualquier medio necesario para detenerlo. Si sigue de pie por sus propios medios después de 10 minutos, le dará una calificación perfecta.